Había algo en ese silencio que no era silencio. Era la clase de quietud que precede a una tormenta grande, cuando el aire se pone denso y los pájaros del jardín dejan de cantar de golpe y uno siente, aunque no pueda explicar con palabras por qué, que algo en el mundo está a punto de cambiar para siempre. Eso fue lo que sentí esa noche de octubre del 2013, en mi cocina de Querétaro, con las manos todavía manchadas de harina de tortilla y el comal enfriándose sobre la estufa de gas, cuando mi hijo Roberto me miró a los ojos por primera vez en muchas semanas y me dijo que necesitaba mostrarme algo. Su voz era tan distinta a la que yo siempre había conocido, sin las bromas de siempre, sin el brillo que tuvo desde que era chiquillo y encontraba la manera de hacerme reír aunque yo estuviera triste. Era la voz de un hombre que cargaba algo tan pesado que ya no podía sostenerse solo con ello. «Mamá», me dijo. Solo eso, al principio. Y en ese «mamá» estaban guardados todos los silencios de los últimos meses. Me limpié las manos en el delantal azul y me senté frente a él, en la silla de madera que siempre fue mi lugar en esa mesa. Afuera, el centro histórico de Querétaro se acomodaba para la noche con el sonido lejano de las campanas de la parroquia de Santiago y el murmullo de algún vecino cruzando el callejón empedrado de piedra rosa. Dentro, en mi cocina pequeña con las paredes color crema que yo misma pinté hace muchos años y la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos colgada junto al calendario, el tiempo parecía haberse detenido por completo. Roberto sacó su teléfono celular del bolsillo del pantalón. Lo puso sobre la mesa de madera entre los dos, como si fuera una prueba que ninguno de los dos quisiera tocar todavía. Me miró. Yo lo miré. Y entonces me preguntó algo que me atravesó el alma de lado a lado. «¿Esta vez me vas a creer, mamá?» La culpa me golpeó antes de que yo pudiera responder, porque yo ya sabía de qué estaba hablando. Unos meses antes, Roberto había intentado decirme algo que yo no quise escuchar, algo que descarté con una palmada en el hombro y un «ay, hijo, no exageres», que me avergüenza recordar hasta hoy. Me quedé callada, asentí despacio y le prometí que escucharía. Roberto presionó el pequeño triángulo de reproducción en la pantalla de su teléfono y los siguientes 47 segundos cambiaron mi vida para siempre. Antes de que te cuente lo que escuché en esa grabación, necesito hacer una pausa aquí. Me tiemblan las manos nada más de volver a este momento en la memoria. Si me estás escuchando esta noche, si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo de corazón. Dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Qué ciudad? ¿Qué estado de la República? Si estás fuera de México, dímelo también que yo leo todo. Y si ya es tarde donde estás, cuéntame. Esta vieja necesita saber que no está contando su historia sola en la oscuridad. Si algo de lo que has escuchado hasta ahorita te ha llegado al pecho, deja tu like, por favor. No cuesta nada y a mí me ayuda a saber que debo seguir contando. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Aquí hay una historia nueva cada día, sin falta. Quizás la de mañana sea la que alguien que quieres necesita escuchar. Ándale, déjame seguir. Al principio de la grabación solo se escuchaban ruidos confusos. Pasos sobre un piso de madera. Una respiración contenida, como de alguien que trataba de no hacer ruido. Y luego, emergiendo poco a poco entre ese fondo de silencio roto, una voz. Clara, precisa. Una voz que yo había escuchado cada noche durante 34 años, justo al lado de mí, en la misma almohada de la misma cama. Era la voz de Aurelio, mi esposo, mi compañero de toda la vida. El hombre que yo creí conocer hasta en los huesos. Esa voz, que conocía tan bien que podía reconocerla dormida, le decía algo a alguien pequeño, a alguien que lloraba con ese llanto apagado y contenido de quien ha aprendido que llorar muy fuerte trae consecuencias. Y lo que decía esa voz, lo que decían esas palabras suaves y firmes como una cuerda que aprieta despacio, me heló la sangre en las venas de tal manera que no pude moverme por un momento completo. La grabación terminó. 47 segundos. Y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra que hubiera podido pronunciarse.
Miré a Roberto. Él no me miraba. Tenía los ojos clavados en la mesa, en el teléfono que había dejado entre los dos, como si no pudiera sostener el peso de ver mi reacción. Y yo sentí que el suelo bajo mis pies, ese suelo de mosaico verde y blanco que yo trapeaba todas las mañanas desde hacía más de 30 años, no era tan firme como había creído. Pero eso fue apenas el comienzo. Para contarte bien lo que pasó después, tengo que retroceder. Tengo que llevarte conmigo al principio, a los meses y años antes de esa noche en la cocina, para que entiendas quién soy yo y quién es Valentina y qué clase de hombre es el que cargaba esa voz en la grabación. Porque si solo te cuento el final sin el principio, la historia no va a tener el peso que necesita, y esta historia merece todo su peso. Me llamo Marta Elena Salinas de Rendón. Tengo 77 años. Nací en un pueblo pequeño del estado de Querétaro, a las afueras de la ciudad capital, en una familia de 6 hermanos donde el dinero siempre fue escaso, pero el orgullo nunca. Mi padre trabajó toda su vida en la construcción y mi madre hizo milagros con lo poco que entraba a la casa. Aprendí a tortear a los 6 años, a coser a los 8, a rezar el rosario completo antes de los 10. Esas 3 cosas me han sostenido toda la vida. Me vine a vivir a Querétaro, ciudad, a los 19 años, cuando conseguí trabajo en una costurera cerca del mercado La Cruz. Fue ahí donde conocí a Aurelio Rendón Vázquez, hijo de un comerciante de telas del centro histórico. Tenía 23 años él, ojos oscuros y una sonrisa que podría convencer a una piedra de bailar. Me cortejó durante 2 años con una paciencia que yo entonces tomé por respeto, y que ahora, con toda la distancia que dan los años y el dolor, me pregunto si no sería simplemente el tiempo que él necesitaba para conocerme bien, para saber exactamente qué cuerda jalar para tenerme segura. Nos casamos en la parroquia de Santiago, en una ceremonia sencilla con 80 invitados y un vestido que mi mamá cosió a mano durante 3 meses. Tuve 4 hijos con Aurelio. Roberto es el mayor. Luego vinieron Esperanza, Martín y la pequeña Consuelo, que se fue a vivir a Monterrey hace ya muchos años. Mi vida, como la de tantas mujeres de mi generación, se construyó en torno a esa familia. La casa, la cocina, las enfermedades de los niños, las tandas con las vecinas para pagar los útiles escolares, las novenas de la parroquia de la colonia, los cumpleaños con pastel comprado en la panadería de don Porfirio en la calle Hidalgo. Mi casa en el centro histórico la heredé de mis suegros cuando ellos fallecieron. Es una casa angosta pero con alma, con el patio interior donde crecen 2 naranjos y una bugambilia que se trepa sin permiso hasta el 2º piso. Tiene olores que ya son parte de mí, como el aceite de canola que siempre calienta en la mañana, y el incienso de copal que enciendo los viernes para rezar, y el jabón de lavadero con el que lavo la ropa a mano todavía, porque nunca le tuve confianza del todo a la lavadora que Roberto me compró hace unos años. Soy una mujer de carácter. No me lo digo yo sola, me lo han dicho mis hijos, mis comadres y hasta el padre Gonzalo de la parroquia, que más de una vez tuvo que aguantar mis opiniones en las juntas de la cofradía. Soy de las que no callan cuando algo no está bien. O eso creía de mí misma. Eso es lo que me hace más difícil confesar lo que voy a confesar ahora. Porque hubo señales, hubo muchas señales, y yo las ignoré todas. Mi nieta Valentina llegó a este mundo con una energía que parecía demasiado grande para su cuerpecito. Es hija de Roberto y de su esposa Lorena, una mujer de Celaya que trabaja de maestra en una primaria del estado. Valentina nació en el 2005 y desde chiquita fue una niña que llenaba cualquier cuarto con su presencia. Hablaba antes de que nadie esperara que hablara. Hacía preguntas a las que yo no siempre sabía responder. Dibujaba constantemente, en todo papel que encontrara, y sus dibujos siempre tenían algo raro y bello al mismo tiempo, como si viera el mundo con unos ojos distintos a los del resto. Conmigo tenía una complicidad especial. Desde que era bebé, se quedaba a dormir en mi casa los viernes por la noche, y los sábados íbamos juntas al mercado La Cruz a comprar verdura y a tomar una agua de limón con chía en el puesto de doña Felipa.
Me tomaba de la mano mientras caminábamos por las calles empedradas del centro y señalaba todo con ese dedo pequeño y curioso, preguntando ¿qué era esto? ¿Para qué servía aquello? ¿Por qué las piedras del callejón tenían ese color particular que tienen las piedras de Querétaro? Ese rosa antiguo que parece que les viene de adentro. Yo le explicaba todo lo que sabía y lo que no sabía me lo inventaba con la mayor dignidad posible. Porque para eso somos las abuelas. Teníamos un juego que era solo de las dos. Cuando Valentina encontraba algo bonito en el camino, una piedra de colores, una flor caída del árbol del parque, una pluma de pájaro, me la daba y yo la guardaba en una cajita de madera que tenemos en la cocina, la que perteneció a mi mamá y que huele todavía a cedro después de todos estos años. Le decíamos la cajita de los tesoros de Vale. Tenía 8 piezas cuando todo empezó a cambiar. El primer cambio lo noté en una tarde de finales de febrero del 2013. Valentina tenía ya 7 años y medio y vine a recogerla a la casa de Roberto y Lorena para llevarla a misa de 6 y después a cenar tamales en mi casa. La encontré sentada en el escalón de la entrada, mirando el piso con una expresión que no supe leer bien en ese momento. No era tristeza exactamente. Era más bien la expresión de alguien que está muy cansado de pensar en algo que no puede dejar de pensar. Me agaché frente a ella y le pregunté qué tenía. Me dijo, «Nada, abuelita», con una voz que era una hoja en blanco, sin los colores que siempre tenía su voz. La tomé de la mano y nos fuimos caminando, y durante todo el trayecto a la parroquia fue distinta. No señaló nada. No preguntó nada. Caminó junto a mí en silencio, apretando mi mano con una fuerza que no correspondía al paseo tranquilo que estábamos dando. En ese momento me dije que era un mal día. Los niños tienen malos días. Yo misma tuve muchos de pequeña. Le di el beneficio de la duda y no le pregunté más. Pero los cambios siguieron viniendo. En marzo noté que ya no quería quedarse a dormir los viernes. Siempre había sido ella quien me recordaba cuando se acercaba el viernes, que llegaba a la hora de la comida preguntando si podía quedarse. Ese marzo le pregunté yo si quería venir y me dijo que no, que tenía tarea. La semana siguiente le volví a preguntar, que estaba cansada. La siguiente, que no se sentía bien del estómago, y ahí se quedó. En abril, Roberto me llamó para decirme que Valentina estaba teniendo pesadillas, que se despertaba llorando por las noches y que cuando le preguntaban qué había soñado, decía que no se acordaba, pero que tardaba mucho en calmarse y que pedía dormir con la luz encendida. También me dijo que había empezado a comer menos, que dejaba la mitad del plato y decía que no tenía hambre, cuando antes era una niña que comía con gusto y pedía repetición sin vergüenza. En mayo, la maestra de segundo año mandó una nota a casa diciendo que Valentina había empezado a aislarse de sus compañeras durante el recreo, que antes era una de las niñas más activas del grupo y que ahora se quedaba sentada en una banca sola, mirando al frente sin hacer nada. Lorena llevó la nota a casa y me la mostró preocupada. Aurelio estaba presente cuando la leímos. Dijo que era normal, que las niñas a cierta edad se ponían introvertidas, que no había que hacer escándalo de nada. Yo asentí. Dios me perdone. En junio vino el primer dolor de estómago que no tenía explicación médica. El pediatra dijo que todo estaba bien físicamente, que a veces los niños somatizaban el estrés. Preguntó si había algún cambio en el entorno familiar. Roberto y Lorena dijeron que no. Y yo, que estaba ahí sentada en esa consulta, no dije nada. Había tenido una sensación extraña esa semana, una incomodidad sin forma que no sabía nombrar, pero la empujé hacia adentro porque me dije que era mi cabeza vieja buscando problemas donde no había ninguno. Pero en julio, algo cambió dentro de mí sin que yo pudiera controlarlo. Fui a casa de Roberto un martes en la tarde, sin avisar, porque había hecho 1 kilo de frijoles de olla y quería llevarle un poco a Lorena, que andaba muy ocupada con los exámenes finales de sus alumnos. Toqué el timbre y nadie respondió. La puerta estaba entrecerrada y desde adentro se escuchaba la televisión encendida, así que supuse que no me habían oído. Empujé la puerta con cuidado y entré al pasillo. La vi a ella primero, a Valentina. Estaba de pie en el corredor que lleva a la sala, de espaldas a mí,
con los brazos cruzados sobre el pecho y los hombros encogidos como si quisiera hacerse más pequeña. Estaba completamente inmóvil. Y enfrente de ella, de pie también, estaba Aurelio, mi esposo. No me vio entrar porque tenía la espalda hacia la puerta. Solo vi su espalda, sus hombros, su cabeza inclinada levemente hacia el frente, como cuando alguien habla con alguien mucho más bajo que él. Hablaba en voz baja, demasiado baja para que yo entendiera las palabras desde donde estaba. Valentina lo miraba con los ojos muy abiertos, sin pestañear, con esa expresión de los animales pequeños cuando sienten que no pueden escapar. Me detuve en seco. Entonces Aurelio se echó hacia atrás, se rió de algo que dijo él mismo, y cuando se dio vuelta, me vio. Su expresión cambió en una fracción de segundo. No del todo. Solo en los ojos, en esa pequeña contracción que la gente hace cuando alguien llega a un momento en que no estaba invitado. Luego sonrió con toda la naturalidad del mundo. «Ay, Marta, no te oí entrar». Estaba contándole un chiste a la niña. Valentina me miró, y en ese momento, en esos ojos oscuros de mi nieta de 7 años, vi algo que no supe nombrar entonces, pero que ahora, desde el otro lado de todo lo que pasó, reconozco perfectamente. Vi alivio, el alivio de alguien a quien acaban de salvar de algo. Entré a la cocina con mi olla de frijoles, le di un beso a Valentina en la frente, puse el guiso en la estufa y me quedé a tomar café. Aurelio salió al patio a hacer una llamada. Valentina se sentó a la mesa conmigo y estuvo callada todo el tiempo, respondiendo con monosílabos cuando yo le preguntaba algo. Cuando me fui, me abrazó con esa fuerza que solo tienen los niños que de verdad necesitan que los sostengas. En el camino a casa, en el taxi de regreso por las calles empedradas del centro, me dije que no era nada, que yo siempre fui demasiado aprensiva, que Aurelio era el abuelo de Valentina y la quería con toda el alma, que me estaba poniendo vieja y empezaba a ver monstruos donde no había ninguno. Me lo dije, y casi me lo creí, casi, porque esa noche, mientras Aurelio dormía a mi lado con esa respiración pausada y regular de quien tiene la conciencia tranquila, yo me quedé con los ojos abiertos en la oscuridad pensando en los ojos de Valentina, en ese alivio, en esa fuerza con que me había abrazado, en los hombros encogidos que quieren hacerse más pequeños, en los brazos cruzados sobre el pecho de una niña de 7 años que antes extendía los brazos para alcanzar todo lo que encontraba interesante en el mundo. Un niño no aprende a hacerse pequeño así por accidente. No dormí esa noche. Fue el principio. ¿Sigues aquí conmigo? Tengo que hacer una pausa porque nada más de recordar esa imagen se me cierra la garganta. Si estás escuchando esto esta noche, quiero agradecerte, de verdad. Dime en los comentarios si alguna vez notaste algo en un niño o una niña que te dejó inquieto o inquieta y no supiste qué hacer con eso. No tienes que dar detalles, solo dime si me entiendes. Y deja tu like si esta historia te está llegando al corazón. Suscríbete para escuchar lo que pasó después, porque todavía falta mucho. Aquí hay una historia nueva cada día sin falta. Ahora déjame seguir. Agosto llegó con el calor seco que tiene Querétaro en esa época del año. Ese sol brillante que cae derecho sobre las piedras del centro histórico y hace que el aire vibre sobre los adoquines. Fue en agosto cuando Roberto vino a buscarme por primera vez, con esa mirada de quien tiene algo urgente que decir, pero no sabe cómo empezar. Lo senté en la cocina, le puse un vaso de agua de Jamaica helada en la mano y le pregunté qué tenía. Me dijo que estaba preocupado por Valentina, que los cambios que todos habían notado llevaban ya demasiado tiempo y que él tenía... Vaciló. Su expresión en ese momento era algo entre miedo y vergüenza. Me dijo que tenía una sospecha, que había visto cosas, que Valentina había dicho algo una noche que él no sabía cómo interpretar. Le pregunté qué había dicho. Roberto tomó un trago de agua, miró sus manos, y entonces me dijo algo que yo, para mi vergüenza eterna, no supe recibir como debía. Me dijo que Valentina le había preguntado si era normal que el abuelo le dijera cosas que la asustaban cuando estaban solos. Dios me perdone.
Yo le dije que los niños a veces malinterpretan las bromas de los adultos, que Aurelio siempre había sido un hombre brusco de palabras pero con buen corazón, que quizás había dicho algo sin pensar y que la niña lo tomó a mal, que no debíamos sacar conclusiones sin saber bien qué había pasado. Roberto me miró con unos ojos que nunca voy a olvidar. Me miró como se mira a alguien que acaba de decepcionar en el momento que más importaba. Se levantó de la mesa, dejó el vaso de agua sin terminar y se fue sin decir nada más. Esa noche le dije a Aurelio que Roberto andaba raro últimamente. Mi esposo levantó los ojos del periódico. Me miró con esa expresión de siempre, la de quien sabe más que el otro pero tiene la paciencia de no decirlo, y respondió que Roberto siempre había sido un exagerado, que desde chiquillo hacía tempestades de cosas pequeñas, y yo asentí. Dios me perdone de nuevo. Las semanas que siguieron fueron un vaivén extraño. Veía a Valentina cuando podía, en los eventos familiares, en las comidas del domingo, y cada vez que la veía buscaba en ella evidencia de que todo estaba bien. Y la encontraba, porque los niños son extraordinariamente buenos para esconder sus heridas cuando sienten que el mundo adulto no tiene espacio para recibirlas. Valentina se reía de los chistes de sus tíos, comía algo de la comida del domingo, respondía cuando le hablaban. Pero si yo le prestaba atención de verdad, no la atención de quien busca que todo esté bien, sino la atención de quien está dispuesta a ver lo que hay, notaba otras cosas. Notaba que cada vez que Aurelio entraba a un cuarto donde estaba Valentina, ella reorganizaba sutilmente su posición. Se ponía detrás de alguien, se acercaba a Lorena o a Roberto, se movía hacia el extremo más lejano de donde estaba su abuelo, siempre de manera que pareciera natural, casual, como si simplemente estuviera acomodándose. Un niño no aprende a moverse así por accidente. Un niño aprende a moverse así cuando ha necesitado poner distancia durante mucho tiempo. Fue en septiembre cuando Roberto dejó de venir a las comidas del domingo. Primero dijo que tenía trabajo, luego que Valentina andaba enferma. Luego simplemente dejó de poner pretextos y dejó de aparecer. Lorena venía sola o no venían. Aurelio comentaba que Roberto estaba siendo grosero, que así eran los hijos cuando se ponían adultos y arrogantes, que se le pasaría, y yo me quedaba callada porque no sabía qué otra cosa hacer con todo lo que tenía guardado adentro que empezaba a pesarme demasiado. En octubre, Roberto me mandó un mensaje al teléfono. Solo decía: «Mamá, cuando puedas, necesito que vengas. Tengo algo importante que mostrarte». No dijo más. Fui esa misma tarde. Y fue ahí, en esa cocina que conocía desde que Roberto tenía 6 años y pegaba sus dibujos en el refrigerador con cinta adhesiva, donde todo lo que yo había ignorado, rechazado y enterrado bajo capas de incredulidad y de miedo, cobró una forma precisa y terrible. Puse los frijoles de olla sobre la mesita, me senté, y Roberto sacó el teléfono. «¿Esta vez me vas a creer, mamá?» 47 segundos. La voz de Aurelio emergió de ese pequeño aparato con una claridad que no olvidaré mientras viva. No gritaba. Eso era lo más terrible. Su voz era suave, controlada, casi amable en la superficie. Pero las palabras que le decía a Valentina, a quien yo podía escuchar al fondo llorando con ese llanto contenido y pequeño, eran palabras de alguien que sabe exactamente qué poder tiene sobre alguien más pequeño e indefenso que él. Palabras que decían que nadie le iba a creer si contaba, que éramos su familia y que la familia no se traiciona, que si ella decía algo, iba a haber consecuencias. 47 segundos. Cuando la grabación terminó, el silencio era tan espeso que podría haberse cortado con un cuchillo. Miré a Roberto. Él me miraba con esa expresión de alguien que lleva meses preparándose para este momento y sigue sin saber cómo sobrevivir a él. Le pregunté cómo había obtenido esa grabación. Me dijo que Valentina le había pedido a él, con una valentía que parte el alma, que pusiera su teléfono a grabar antes de que llegara el abuelo a recogerla para llevarla a la tienda de la esquina. Le había dicho a su papá sin decirle más detalles: «Ponlo a grabar, papá.
para que escuches lo que le digo, que es mentira. Mi nieta de 7 años. Mi nieta de 7 años lo había planeado sola, porque sabía que los adultos necesitan pruebas, porque ya había intentado antes, de otras maneras, y nadie había entendido. Me quedé sentada en esa silla durante un largo momento que no supe medir. Afuera, en la calle, pasó un camión de volteo con ese ruido enorme. Desde la ventana de la cocina de Roberto se veía el naranjo del patio inclinándose levemente por el aire de la tarde. El comal sobre la estufa todavía tenía los residuos de los huevos del desayuno de esa mañana. Detalles pequeños, insignificantes, que mi cerebro registró con una precisión obsesiva, porque a veces la mente se agarra de lo concreto cuando lo emocional es demasiado grande para procesarlo. Luego me levanté. Fui al baño. Cerré la puerta. Y lloré de una manera que no había llorado desde que enterré a mi madre hace 21 años. Lloré por Valentina, por todo lo que había aguantado sola. Lloré por Roberto, que me había buscado meses antes, y yo lo había mandado de vuelta con las manos vacías. Lloré por mí misma, por todas las veces que había visto algo y mirado para otro lado, por no querer enfrentar lo que significaba. Lloré por todo el tiempo perdido y por todas las noches que Valentina había pasado con miedo mientras yo dormía tranquila en la misma cama que su verdugo. Luego me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. Vi a una mujer de 77 años con los ojos hinchados y el cabello canoso y las líneas profundas que regala vivir muchos años sobre esta tierra. Me dije en voz alta, porque necesitaba escucharme: «Ya basta, Marta». Salí del baño, regresé a la cocina. Le dije a Roberto: «Cuéntame todo, desde el principio, todo». Y me quedé sentada en esa silla hasta las 11 de la noche, escuchando lo que mi hijo tenía que contarme. Todo lo que había guardado, todo lo que Valentina había dicho en los meses anteriores. Todas las piezas que él había ido juntando con la paciencia desesperada de alguien que sabe que tiene que construir un caso irrefutable porque la primera vez que intentó hablar, su propia madre le dijo que estaba exagerando. El peso de ese momento todavía lo cargo. Lo voy a cargar siempre. Pero esa noche en la cocina de Roberto, con los frijoles de olla enfriándose sobre la mesa y el teléfono entre los dos con sus 47 segundos de verdad incómoda, también tomé una decisión que no iba a deshacerse, aunque el mundo entero intentara convencerme de lo contrario. Iba a proteger a Valentina, aunque me costara todo. Para entender lo que hice después de esa noche en la cocina de Roberto, tienes que entender primero quién soy yo de verdad. No la versión que doy en las juntas de la parroquia o en las visitas al centro de salud, no la señora Marta que siempre tiene algo en la estufa y que nunca llora en público. La versión de adentro, la que nadie ve completa. Nací en un pueblo que se llama San Francisco Galileo, cerca de Tolimán, en el noreste del estado de Querétaro, en un mundo que ya no existe. En el México de los años 40, un pueblo así era un lugar donde la gente vivía más cerca de la tierra que del futuro. Mi padre, don Guadalupe Salinas Ramos, era albañil de oficio y agricultor por necesidad. Mis manos copiaron las suyas desde que aprendí a usarlas, callosas, rápidas, nunca quietas. Mi madre, doña Catalina Ventura de Salinas, era una mujer que guardaba sus sentimientos con el mismo cuidado con que guardaba la vajilla buena, para las ocasiones grandes y muy bien envueltos para que no se rompieran. Tuve 5 hermanos. Yo era la tercera. Debajo de mí estaba Consuelo, la que vino con el pelo tan negro que mi mamá decía que le había robado la noche al cielo. Consuelo era diferente a todos nosotros, más callada, más sensible, con esa manera de sentir todo más profundo que tienen algunas personas y que las hace a la vez más hermosas y más vulnerables que el resto del mundo. Tenía yo 12 años cuando noté que algo le pasaba a Consuelo. No fue una cosa grande al principio. Fue exactamente igual que con Valentina. Exactamente igual, aunque yo tardé décadas en unir esos 2 puntos. Consuelo se volvió callada de un modo distinto al callado de siempre. Dejó de comer con gusto. Se despertaba llorando por las noches.
Cuando le preguntaba qué tenía, decía que nada, y yo la creía porque a los 12 años todavía no sabía que nada es a veces la palabra más grande y más pesada del idioma. Un día, a solas, Consuelo me dijo algo. Me lo dijo a mí porque yo era su hermana, y confiaba en mí más que en cualquier otro. Me lo dijo temblando y mirando el piso. Lo que me dijo involucraba a alguien de nuestra familia extendida, a alguien que venía a la casa con regularidad, a alguien en quien todos confiaban sin cuestionarse ni un instante. Yo fui con mi mamá. Con toda la valentía de mis 12 años, fui con mi mamá y le repetí lo que Consuelo me había dicho. Mi mamá me miró con una expresión que no le había visto nunca. Una mezcla de miedo y de algo que tardé muchos años en reconocer como vergüenza ajena, el miedo a que la gente del pueblo supiera. Y me dijo que Consuelo a veces inventaba cosas, que era una niña de mucha imaginación, que no debía repetir esas historias a nadie, porque si la gente las oía, iba a creer que nuestra familia tenía problemas, y nuestra familia no tenía problemas. Entendí de la peor manera posible. Entendí que el silencio se pedía y se daba y se mantenía, y que el costo de ese silencio lo pagaba siempre quien era más pequeño. Consuelo nunca volvió a hablar de eso conmigo. Fue creciendo con un peso que nunca se quitó del todo, que vi en ella en todos los años que vivimos cerca antes de que se casara y se fuera al norte. Cuando murió, a los 53 años, de un cáncer que avanzó sin que ella se lo dijera a nadie, sino hasta que ya no había remedio. Yo lloré no solo por perderla, sino por todo lo que le había fallado cuando tenía 6 años y necesitaba que alguien la creyera. Por todo el tiempo que había pasado cargando sola algo que nunca debió haber cargado. Me había prometido que jamás iba a volver a hacer eso. A callar cuando alguien pequeño me decía que necesitaba ayuda. Y sin embargo, en agosto del 2013, cuando mi hijo me dijo que Valentina tenía miedo del abuelo, yo había repetido exactamente lo mismo que hizo mi madre en aquel pueblo de Querétaro 65 años antes. Esa noche en el baño de la casa de Roberto, cuando me miré en el espejo con los ojos hinchados, no estaba mirando solo a Marta Salinas de Rendón, de 77 años. Estaba mirando también a esa niña de 12 años que le falló a su hermana menor. Y me dije, con una claridad que me cortó como vidrio, que esta vez iba a ser diferente. Esta vez, aunque me costara todo, iba a ser diferente. Tengo que parar un momento aquí. Lo que acabo de compartir no se lo había dicho a nadie antes de esta historia. Lo de Consuelo, lo de mi mamá. Llevaba eso guardado más de 60 años. Y al contártelo, se siente como abrir una ventana que había estado cerrada demasiado tiempo. Si estás aquí todavía escuchándome, eso me da fuerza de verdad. Dime en los comentarios si tienes a alguien en tu vida a quien le fallaste cuando era pequeño o pequeña y que hoy llevas en el pecho. No tienes que dar nombres, solo dime si me entiendes. Si esta historia te está moviendo algo, deja tu like y suscríbete para escuchar lo que vino después, porque todavía queda mucho por contar. Aquí hay una historia nueva cada día. Gracias por quedarte. Cuando salí del baño esa noche y me senté a escuchar a Roberto hasta las 11, me preparé para oír cosas que iban a hacerme daño. Y las oí. Roberto me contó que Valentina, en los últimos meses, había tenido pequeñas fugas de información que él y Lorena habían ido juntando con mucho cuidado. Un comentario una noche mientras la bañaba Lorena, algo sobre que, cuando el abuelo le sobaba la cabeza, le daba miedo. Una pregunta extraña que le hizo a Roberto en un momento tranquilo. «Papá, ¿es verdad que si cuento cosas malas nos pueden quitar la casa?» Una pesadilla recurrente en la que había alguien grande que le tapaba la boca para que no hablara. Y la grabación. La grabación que Valentina le había pedido a Roberto que hiciera porque había aprendido, con esa inteligencia de supervivencia que los niños desarrollan cuando el mundo adulto no los protege, que las palabras que ella decía no eran suficientes, que necesitaba pruebas, que necesitaba la voz de él en un aparato para que su papá la creyera de verdad. 7 años. Mi nieta tenía 7 años y ya sabía eso. Puedo decirte esto.
Pocas veces en la vida he sentido lo que sentí esa noche. Era algo muy por debajo de la tristeza y la indignación, en un lugar del cuerpo donde no tienen nombre los sentimientos. Era como si el suelo que había estado pisando toda mi vida se abriera para mostrarme que no era suelo, sino una ilusión que yo había construido durante 34 años, porque necesitaba creer que la vida que había elegido era real y sólida y buena. Pero hay algo en mí que cuando el suelo se abre, no me quedo parada mirando el hoyo. Me pregunto de qué está hecho el borde y empiezo a construir desde ahí. Eso hice esa noche en la cocina de Roberto, hasta las 11 de la noche. Escuché, pregunté. Tomé notas en el cuaderno pequeño de tapas azules que siempre cargo en la bolsa, el que uso para las listas del mercado y para apuntar los remedios que me recetan en el centro de salud. Empecé a escribir en él esa noche con una letra más firme que la de las listas de mandado. Fechas, incidentes, palabras exactas de Valentina tal como Roberto me las reportó, los detalles de la grabación y lo que contenía. Era mi manera de decirle al miedo: te conozco, tengo tus medidas, y no te voy a dejar crecer más que yo. Salí de la casa de Roberto pasadas las 11. Tomé un taxi porque ya era tarde para caminar sola por las calles del centro, aunque lo conozco como la palma de mi mano. Durante el trayecto de regreso miré las calles iluminadas del centro histórico de Querétaro, los arcos del acueducto encendidos de noche que siempre me han parecido una de las cosas más hermosas que hizo el ser humano en este estado. Y pensé en todo lo que tenía que hacer. Lo que tenía que dejar de hacer era simple: dejar de pretender que no sabía. Lo que tenía que hacer era más complicado. Tenía que encontrar la manera de proteger a Valentina sin que Aurelio se diera cuenta de que yo sabía, porque si se daba cuenta, iba a reaccionar de una manera que podía empeorar las cosas para la niña. Tenía que convencer a Lorena, que yo sabía que andaba en un estado de negación parcial completamente entendible en las madres que no quieren creer que algo así le pasó a su hija dentro de su propia casa. Tenía que documentar todo con cuidado. Y tenía que buscar ayuda de personas con autoridad y conocimientos que estuvieran dispuestas a escucharme. Esa noche, en el cuarto que había sido el cuarto matrimonial de Aurelio y mío durante más de 30 años, no dormí. Me acosté junto a él, escuchando su respiración regular y tranquila, y pensé en lo mucho que me costaba entender cómo alguien puede dormir así. ¿Cómo puede existir dentro de la misma persona el hombre que se levanta a las 6 de la mañana a rezar el rosario en la capilla de la colonia y el hombre de la voz de la grabación, el que le dice a una niña de 7 años que guarde secretos y que habrá consecuencias? No supe la respuesta esa noche. Tampoco la sé ahora del todo. Creo que hay personas que tienen una capacidad de división interna que el resto de nosotros no podemos ni imaginar, porque para nosotros las cosas tienen que ser coherentes. Para ellos, la máscara y lo que hay detrás de la máscara coexisten sin contradicción, cada una en su propio compartimento estanco. Y esa capacidad de división es precisamente lo que los hace tan difíciles de exponer. Porque Aurelio Rendón Vázquez era, para el mundo que lo rodeaba, un hombre extraordinariamente bueno. No es exageración, es un hecho que tengo que decir aunque me duela cada sílaba. Era el hombre que llegaba primero a la iglesia los domingos y se quedaba después ayudando a las señoras mayores a guardar las sillas. Era el que había organizado durante 10 años la kermes de la parroquia de San Francisco, que recaudaba fondos para los niños del albergue. Era el que había prestado dinero a 3 familias de la colonia cuando estuvieron en aprietos, sin intereses, sin condiciones, sin presión para que devolvieran pronto. En el barrio, don Aurelio era de esos hombres de los que se dice, así como él ya no hay. Las señoras de la calle Allende lo saludaban con genuina calidez cuando pasaba. El padre Gonzalo lo mencionaba desde el púlpito como ejemplo de servicio comunitario. Sus amigos del dominó de los jueves hablaban de él con ese afecto sin fisuras que tienen los hombres para los amigos en quienes confían plenamente. Con mis hijos había sido, en la superficie, un padre presente. No de los que juegan a la pelota en el parque y van a todos los festivales escolares. Era de su generación,
un padre de los que no abrazan mucho, pero que se sientan a la mesa y preguntan cómo va la escuela y exigen calificaciones decentes. Mis hijos le tenían respeto. Con Valentina, ante los ojos de todos, era el abuelo encantador. Le traía dulces de la tienda. Le compraba los cuadernos de caricaturas que a ella le gustaban. Se sentaba a ver la televisión con ella cuando venía a la casa. Todo el mundo decía que la quería con locura, que era un abuelo dedicado, que qué suerte tenía Valentina de tenerlo. Yo lo había creído también, hasta que no pude creerlo más. Recordé entonces, con esa claridad dolorosa que tiene el reconocimiento cuando llega tarde, todas las pequeñas cosas que había explicado de otra manera. La vez que Valentina dijo que no quería ir a la tienda con el abuelo, y yo le dije que no fuera grosera. La vez que en una reunión familiar ella se pegó a Lorena con una urgencia que yo noté y que me dije que era solo timidez. La vez que Aurelio le dijo en la mesa, en tono de broma, que ella era su preferida, su secretito especial. Y yo lo tomé como ternura de abuelo, sin entender lo que esas palabras podían significar en otro contexto. Los secretos especiales. Esa frase que está en el corazón de todo. Esa frase que los niños aprenden a guardar como si fuera un regalo cuando es exactamente lo contrario. Empecé la semana siguiente a documentar todo con el rigor que pude. Cada observación en el cuaderno de tapas azules. Cada cosa que Valentina decía en mi presencia. Cada reacción que yo notaba. La manera en que se comportaba cuando Aurelio estaba cerca versus cuando no estaba. Los cambios de apetito que Roberto y Lorena me iban reportando. Los sueños que seguían atormentándola. Y empecé también a prestar atención a Aurelio de una manera que nunca había prestado antes. Con los ojos de alguien que ya sabe que hay algo que encontrar. Lo que encontré fue esto. Que Aurelio tenía un patrón muy específico con Valentina que había estado frente a mis ojos todo el tiempo y que yo había clasificado en mi cabeza como afecto normal de abuelo. Se aseguraba de estar presente cuando Roberto o Lorena se ausentaban, aunque fuera por un momento. Ofrecía llevarla a la tienda, recogerla de la escuela, quedarse con ella mientras sus papás salían, con una generosidad que ahora yo leía con letras completamente diferentes. Cuando Valentina se alejaba de él en situaciones familiares, él encontraba la manera de acercarse sin que pareciera deliberado. Era metódico, era paciente, era el tipo de meticulosidad que lleva años cultivando. La comprensión de eso me hizo sentir náuseas. En esas semanas también intenté, por primera vez, plantear el tema con Aurelio de manera indirecta. Una tarde que estábamos solos en la casa, mientras él leía el periódico en la sala, me senté frente a él y le dije que había notado que Valentina andaba muy nerviosa últimamente y que me preocupaba, que había cosas que Roberto me había contado que me inquietaban. Lo miré a los ojos mientras decía esto. Aurelio bajó el periódico. Me miró. Y hubo en su mirada algo que duró menos de un segundo antes de que su expresión volviera a ser la de siempre, pero que yo vi claramente. Una especie de evaluación rápida, fría, como un cálculo de alguien que está midiendo cuánto sabe el otro y qué tan peligroso es eso. Y luego, la respuesta que había dado tantas veces que ya era una fórmula perfecta. Me dijo que Roberto siempre había sido exagerado, que la niña estaba en una edad difícil, que Lorena la malcriaba con tanta atención, y que yo hacía bien en preocuparme porque eso era lo que hacían las buenas abuelas, pero que no debía dejarme llevar por los dramas de mi hijo. Sonrió. Regresó al periódico, y yo me quedé sentada frente a él sabiendo, con una certeza que ya no necesitaba ninguna prueba adicional, que estaba mirando a un hombre que llevaba años mintiendo y que era muy bueno en ello. Me levanté. Fui a la cocina. Puse agua a calentar para el café, y mientras esperaba que hirviera, saqué el cuaderno de tapas azules y escribí la fecha y la hora, y lo que Aurelio había dicho, y cómo me había mirado ese segundo antes de responder. Eso fue el 4 de noviembre del 2013. En esa época Valentina ya casi no venía a mi casa. Roberto y Lorena la habían restringido, con todo el cuidado del mundo para no levantar sospechas en Aurelio, de las situaciones donde podía estar sola con su abuelo.
Eso era lo correcto. Pero para mí significaba ver menos a mi nieta, tenerla menos cerca, no poder protegerla de la manera directa en que una abuela protege cuando está presente. Lo que sí podía hacer era llamarla por teléfono, y empecé a hacerlo con más frecuencia. Estas llamadas, cortas y aparentemente normales, me daban algo. Me daban la voz de Valentina, la calidad de esa voz, si había algo nuevo que me preocupara, si había algo que ella quisiera decirme sin poder decirlo con todas sus palabras. Una tarde, hacia mediados de noviembre, la llamé y Valentina respondió el teléfono con esa voz plana que yo ya reconocía como señal de alerta. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que bien. Le pregunté qué había hecho ese día. Me dijo que nada. Y luego, después de un silencio que duró lo suficiente para que yo sintiera que algo se movía en el otro extremo de la línea, me dijo: «Abuelita, ¿tú me quieres de verdad?». Me apretó el corazón como una mano fría. Le dije que sí, que la quería con toda mi alma, que era una de las personas más importantes de mi vida. Hubo otro silencio, y luego me preguntó: «¿Aunque sepa cosas feas?». Respiré profundo antes de responder. Le dije que sí, que aunque supiera todas las cosas feas del mundo, yo la iba a seguir queriendo exactamente igual. Que nada de lo que pudiera contarme iba a cambiar lo que yo sentía por ella, que podía decirme lo que quisiera. Valentina guardó silencio por un momento. Luego dijo: «Pero después sí me crees, ¿verdad, abuelita? ¿No me vas a decir que me lo estoy imaginando?». Esa pregunta, esa pequeña pregunta de una niña de 7 años que ya había aprendido que los adultos pueden escuchar y al mismo tiempo no creer, que ya conocía esa diferencia desde adentro, desde el lugar donde se aprenden las cosas que duelen más. No pude responder de inmediato. Me ahogaba algo en la garganta. Cuando pude hablar, le dije con la voz más firme que pude sacar: «Te creo, mi niña. Te creo todo. Ya basta de cargar eso sola». Hubo un llanto al otro lado de la línea. Pequeño, contenido, como el de la grabación. El llanto de alguien que ha sostenido algo tan pesado durante tanto tiempo que cuando finalmente alguien dice que lo va a ayudar a cargarlo, el cuerpo no sabe cómo reaccionar y solo puede soltar las lágrimas que guardó pacientemente. Le dije que no estaba sola, que yo estaba ahí, que iba a cuidarla, y lo decía completamente en serio. Fue en esos días cuando Aurelio comenzó a comportarse de manera diferente conmigo, no de forma obvia. Era sutil, de la manera sutil que solo nota a alguien que ha vivido más de 30 años con una persona y conoce todos los matices de su humor. Empezó a hacerme más preguntas sobre mis conversaciones con Roberto, a preguntar de manera casual si había hablado con Valentina últimamente, a mencionar más seguido, siempre en tono liviano, que los niños de esta generación eran muy mimados y tendían a exagerar las cosas. Y una tarde, cuando yo llegué a casa y fui a guardar mi cuaderno de tapas azules en el cajón de mi mesita de noche, donde lo tenía desde hacía semanas, noté que estaba un poco desplazado de donde yo lo había dejado esa mañana. No mucho, solo el equivalente de unos centímetros de diferencia en el ángulo. Pero yo tengo esa memoria para los objetos, la de saber exactamente dónde dejé cada cosa, que viene de toda una vida de tener una casa ordenada y de saber dónde están las cosas en la oscuridad. El cuaderno no estaba donde yo lo había dejado. Aurelio lo había buscado. Quizás lo había leído. Quizás sabía ya lo que yo sabía. El miedo que sentí en ese momento era físico. Lo sentí en el estómago, con ese descenso brusco como cuando un carro pasa muy rápido sobre un tope. Pero después del miedo vino algo más fuerte. Vino la determinación. Porque si Aurelio había buscado mi cuaderno, era porque él también sabía que yo sabía. Estábamos en una partida, y yo no pensaba perderla. Esa misma tarde saqué todas las notas del cuaderno, las pasé a papeles sueltos que doblé en 4 y guardé en el fondo de una lata de manteca vacía en la alacena de la cocina, entre las especias, donde nadie en su sano juicio buscaría nada. Y empecé a pensar en el siguiente paso. Tenía que salir de la casa. Tenía que buscar ayuda fuera de las 4 paredes de mi familia.
porque dentro de esas paredes, sola, con Aurelio de un lado y la incredulidad del mundo del otro, no iba a poder hacer nada por Valentina. Necesitaba aliados. Necesitaba a alguien que tuviera autoridad, conocimientos y la disposición de escucharme, aunque yo fuera solo una señora de 77 años que vivía con su esposo en el centro histórico de Querétaro y que, para el mundo que nos conocía, era la esposa fiel y buena de don Aurelio Rendón. Y necesitaba moverme pronto, porque algo en la manera en que Aurelio me había mirado esa semana, con esa evaluación fría que dura menos de un segundo antes de que la máscara vuelva a su lugar, me decía con una certeza que ya no necesitaba más confirmación, que el tiempo se estaba acabando. Mi nieta estaba esperando que yo cumpliera la promesa que le había hecho por teléfono, y yo no iba a fallarle. Esta vez no. El DIF de Querétaro quedaba en una calle ancha del centro que yo había cruzado cientos de veces sin pensar en lo que había adentro. Es de esos edificios que uno ve toda la vida y no ve de verdad hasta que los necesita. Fui un lunes por la mañana, a las 9:30, después de que Aurelio salió a su caminata habitual por el jardín Cenea. Me vestí con mi blusa azul de botones y mi falda gris, que son mi ropa de salir a lugares importantes. Tomé la bolsa donde guardaba los papeles doblados en 4 que había rescatado del cuaderno azul, y salí a la calle con el corazón golpeando fuerte, pero los pasos firmes. Caminé las 6 cuadras hasta el DIF con esa determinación que se siente en la planta de los pies, la que viene no del valor, sino de la desesperación convertida en acción. En la calle Pasteur me crucé con doña Remedios, la vecina de la esquina, que me preguntó a dónde iba tan arreglada. Le dije que tenía cita con el médico. Me abracé a esa mentira pequeña porque todavía no estaba lista para que el mundo supiera lo que estaba haciendo. En la recepción del DIF me recibió una muchacha joven con el cabello recogido que me preguntó en qué le podía ayudar. Le dije que necesitaba hablar con alguien de protección a la infancia, que era urgente, que tenía información sobre una niña que estaba siendo lastimada dentro de su propia casa. La muchacha me miró con atención. Me pidió que me sentara y que esperara un momento. Esperé 40 minutos en una silla de plástico naranja, junto a otras personas que también esperaban con sus propios mundos a cuestas. Miraba las paredes con los carteles sobre violencia familiar y los derechos de los niños y pensaba que estaba en el lugar correcto, aunque todo en mí quisiera estar en cualquier otro lugar menos en ese. Finalmente me llamaron. Me llevaron a una pequeña sala con una mesa y 2 sillas y una ventana alta por donde entraba la luz del mediodía. La mujer que entró a recibirme se presentó como licenciada Patricia Solís, trabajadora social del área de protección infantil. Tenía unos 40 y tantos años, cabello corto, una expresión de quien ha escuchado muchas historias difíciles y ha aprendido a recibirlas sin derrumbarse, pero sin volverse de piedra. Me senté frente a ella, puse mi bolsa sobre la mesa y le dije todo. No me interrumpió. Tomó notas. Cuando le hablé de la grabación, me preguntó si podía escucharla o si solo yo la había oído. Le expliqué que la tenía mi hijo Roberto. Me preguntó la edad de Valentina, los nombres completos, la dirección de la casa de Roberto, la relación exacta entre Aurelio y la niña. Me preguntó sobre los cambios de comportamiento que yo había observado y me pidió que fuera específica. Saqué mis papeles doblados en 4 y se los pasé. Los leyó con cuidado. Cuando terminó de leer, me miró. «Señora Marta», me dijo, «lo que usted describe es muy serio. Y usted ha documentado bien. Eso ayuda». Sentí algo aflojarse dentro de mí, algo que había estado apretado desde octubre. Pero enseguida me explicó lo que podía y no podía hacer el DIF en ese momento. Podían iniciar una visita de evaluación al hogar de Roberto y Lorena. Podían hablar con Valentina en un ambiente controlado, con una psicóloga especializada en infancia. Pero para eso necesitaban el consentimiento de al menos uno de los padres. Y necesitaban tiempo. Los procesos institucionales no podían moverse al ritmo de una abuela desesperada, por bien fundamentadas que estuvieran sus sospechas. Le pregunté si podían hacer algo con la grabación. Me dijo que sí, que era evidencia importante,
pero que tendría más peso dentro de una denuncia formal ante el Ministerio Público. Que el DIF podía acompañarme en ese proceso y emitir un informe de evaluación que fortaleciera la denuncia, pero que eso llevaría tiempo. Tiempo. Esa palabra se me atoró en el pecho como una espina. Le dije que la niña llevaba meses soportando esto, que el tiempo ya era demasiado. Patricia Solís me miró con una expresión que era compasión verdadera, mezclada con la realidad de los sistemas que tienen sus propios ritmos y sus propias limitaciones. «Lo entiendo», me dijo, «y le prometo que vamos a movernos con toda la rapidez que el proceso nos permite. Pero necesitamos que su hijo Roberto también venga. Sin los padres no podemos hacer la evaluación a la niña». Me fui del DIF esa mañana con un papel que era el inicio de una gestión formal y con la dirección del Ministerio Público en mi bolsa. Caminé las 6 cuadras de regreso a casa bajo el sol de noviembre de Querétaro, con ese peso particular de quien ha dado el primer paso de un camino largo y difícil y sabe que apenas empieza. Esa tarde hablé con Roberto por teléfono y le conté lo que había hecho. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego me dijo, con una voz que mezclaba alivio y algo que sonaba a incredulidad respetuosa: «¿Fuiste al DIF tú sola, mamá?» Le dije que sí, que habíamos perdido demasiado tiempo, que necesitaba que él y Lorena fueran también para que el proceso pudiera avanzar. Roberto dijo que hablaría con Lorena. Lo que no me dijo, y que yo descubrí después, era que Lorena todavía no estaba completamente convencida. No porque no amara a Valentina con toda su alma, sino porque hay algo en las madres, algo profundo y comprensible y humano, que se resiste con toda su fuerza a creer que algo así ocurrió dentro de su propia casa, bajo su propio techo, mientras ella estaba ahí. La culpa que viene con creerlo es casi más de lo que una persona puede sostener. Esa resistencia de Lorena iba a ser uno de los obstáculos más difíciles de los días que siguieron. «Perdóname, necesito parar aquí un momento. Me doy cuenta de que estoy contando esto y siento el cuerpo pesado de volver a recordarlo todo tan vívidamente. Pero si sigues aquí escuchándome, eso me da fuerzas para seguir. Dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo esta noche. Y si tienes cerca a una abuela o a una mamá que está luchando sola por un niño, comparte esta historia con ella. Quizás le dé fuerzas para dar el próximo paso. Deja tu like si esta historia te está llegando adentro. Suscríbete para no perderte lo que sigue, porque lo que voy a contarte del Ministerio Público y de lo que hizo Aurelio cuando se enteró de que yo había ido al DIF todavía me hace temblar. Aquí hay una historia nueva cada día sin falta. Ahora déjame continuar. Aurelio se enteró. No sé exactamente cómo. Quizás alguien lo vio entrar al DIF. Quizás Lorena, en un momento de angustia, le dijo algo a alguien. Quizás Aurelio, con esa capacidad de leer a las personas que lo había sostenido durante tantos años, simplemente leyó en mí lo que había hecho. Lo cierto es que el miércoles de esa semana, 2 días después de mi visita al DIF, Aurelio llegó a la cocina a la hora del almuerzo con esa calma suya que siempre fue más inquietante que el enojo. Se sentó. Me miró. Y me dijo con una voz perfectamente modulada que había sabido que yo había ido a meter las narices en asuntos que no me correspondían. No levantó la voz. No golpeó la mesa. Solo me miró con esos ojos de 34 años de convivencia y me dijo que yo estaba cometiendo el error más grande de mi vida, que estaba destruyendo a la familia con mis imaginaciones de vieja, que iba a llamar a un abogado para ver qué se podía hacer contra alguien que levantara falsas acusaciones de esa naturaleza, que iba a hablar con Roberto para explicarle que su madre ya no estaba bien de la cabeza y que quizás había llegado el momento de pensar en opciones de atención para mí. Cada palabra, pronunciada con perfecta suavidad. Esa es la manera en que funciona ese tipo de persona. No necesita gritar. El control bien ejercido no necesita volumen, necesita precisión. Le respondí que él podía llamar al abogado que quisiera, que yo había dicho la verdad y que la verdad no necesitaba defenderse. Y me levanté de la mesa, dejé el plato sin terminar
y me fui al cuarto a rezar porque en ese momento era lo único que sabía hacer con el temblor que tenía adentro. Esa tarde llamé a la parroquia de San Francisco y pedí hablar con el padre Gonzalo, que me había conocido durante casi 20 años, y que yo sabía que era un hombre de fe verdadera y no de conveniencias. Le dije que necesitaba consejo. Quedamos en vernos al día siguiente en la sacristía. El padre Gonzalo me escuchó con la misma atención paciente con que escucha todo. Cuando terminé, se quedó callado un momento. Luego me dijo algo que guardé en el corazón. Marta, la Virgen no le pide a ninguna madre ni a ninguna abuela que cierre los ojos cuando un niño necesita ayuda. Lo que usted está haciendo es exactamente lo que debe hacerse. No me dijo que fuera fácil. Me dijo que era lo correcto. Eso fue suficiente. Los días que siguieron fueron los más difíciles que recuerdo en toda mi vida, y eso es decir mucho para alguien que ha vivido 77 años. Aurelio comenzó una campaña silenciosa y meticulosa para convencer a la familia y a quien lo escuchara de que yo estaba sufriendo algún tipo de deterioro cognitivo. Lo hizo con la misma suavidad con que hacía todo lo que era más peligroso. Mencionaba en conversaciones con mis otros hijos que yo andaba confundida últimamente, que había tenido varios episodios de distracción severa, que se preocupaba por mí, que quizás había que hablar con el médico. Esperanza, mi hija del medio, me llamó una noche muy preocupada preguntando qué me pasaba. Le dije que nada me pasaba, que estaba perfectamente bien. Ella me dijo que su papá le había contado que yo había ido al DIF a hacer unas acusaciones muy serias y que ella no entendía nada. Tuve que explicarle todo desde el principio, y mientras hablaba, escuché en su voz ese vaivén que tienen las personas cuando la lealtad a un progenitor jala en una dirección y la evidencia en otra. Esperanza no me cerró la puerta, pero tampoco me abrió los brazos de inmediato. Me dijo que necesitaba tiempo para pensar. Martín, el tercero, fue más difícil. Martín siempre tuvo una relación más cercana con Aurelio. Cuando lo llamé para contarle mi versión, me escuchó en silencio y al final me dijo que yo tenía que entender que estaba haciendo acusaciones muy graves contra un hombre de familia, que si me equivocaba el daño sería irreparable y que quizás debía hablar con un médico. Esa última frase, quizás debía hablar con un médico, pronunciada exactamente como Aurelio la habría pronunciado, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre a quién le había estado hablando Martín en los días anteriores. Me quedé sola en mi cuarto esa noche con el rosario en las manos y la lata de manteca en la alacena con mis papeles adentro y el teléfono en silencio porque no quería escuchar más voces que me dijeran que estaba equivocada o confundida o enferma. Pensé en Consuelo. Pensé en la niña de 6 años que no pudo, no supo, no le creyeron. Pensé en Valentina con su pregunta por teléfono. ¿Después sí me crees, verdad, abuelita? Me prometí a mí misma, ahí sentada en el borde de la cama con el rosario apretado en el puño, que no me iba a rendir aunque todo el mundo me dijera que estaba loca. Que no me iba a rendir aunque Aurelio llamara a 20 abogados. Que no me iba a rendir aunque mis propios hijos dudaran de mí. Porque yo no dudaba de Valentina, y eso era lo único que importaba. Al día siguiente, llamé a Patricia Solís al DIF y le dije que Roberto y Lorena no habían podido ir todavía. Le expliqué la situación. Me preguntó si había alguna posibilidad de que Valentina estuviera en peligro inmediato. Le dije que en este momento el acceso de Aurelio a la niña estaba limitado porque Roberto lo había gestionado así, pero que la situación en casa se había complicado y que yo no sabía cuánto tiempo podía mantenerse eso. Patricia Solís anotó todo. Me dijo que iba a escalar la urgencia dentro del sistema y que trataría de agilizar una cita con el área de psicología para la semana siguiente, si Roberto y Lorena se comprometían a venir. Esa noche tuve el momento más oscuro de todo este periodo. Me desperté a las 3 de la mañana con un dolor en el pecho que me asustó. No era el dolor de los infartos que describen en los programas de salud de la radio, pero era un apretamiento real, físico, el peso de todo lo que cargaba materializándose en el lugar donde el corazón trabaja. Me senté en la cama en la oscuridad
y respiré despacio, contando las respiraciones como me había enseñado la enfermera del centro de salud cuando tuve el episodio de presión alta el año anterior. Aurelio dormía a mi lado sin moverse. Me levanté con cuidado de no despertarlo. Fui a la cocina, me hice una taza de té de manzanilla con un poco de miel de abeja y me senté en mi silla de siempre frente a la ventana que da al patio de los naranjos. La una de las plantas tenía 2 naranjas maduras que brillaban levemente en la oscuridad. Afuera, la ciudad de Querétaro dormía con ese silencio particular que tienen las ciudades históricas de noche. Los adoquines vacíos y los arcos iluminados, y el aire quieto que huele a piedra antigua. Pensé en rendirme. Lo admito. Por un momento, esa idea pasó por mi mente con una claridad que me espantó. Sería más fácil dejar que todo siguiera como antes, convencerme de que quizás me había equivocado. Quizás la grabación tenía otra explicación. Quizás yo era, como decía Aurelio, una vieja con demasiada imaginación y demasiado tiempo para pensar. Y entonces pensé en la lata de manteca en la alacena. Me levanté de la silla, abrí la alacena, saqué la lata, la puse sobre la mesa. La abrí. Saqué los papeles doblados en 4. Los extendí sobre la madera de la mesa, bajo la luz tenue de la cocina, y los miré uno por uno. Fecha, observación, nombre, hora. El día que vi a Valentina con los hombros encogidos frente a Aurelio en el corredor. La llamada de teléfono donde me preguntó si la iba a creer aunque supiera cosas feas. Los cambios de comportamiento documentados uno por uno. Las palabras de la grabación que Roberto me había repetido con exactitud porque yo no la había escuchado con suficiente calma la primera vez para retener cada frase. Abrí también la cajita de cedro de los tesoros de Valentina, que yo tenía en la cocina desde siempre. 8 piezas. Una piedra redonda de color gris con una veta blanca en el centro, una pluma de algún pájaro que nunca identificamos, 2 canicas azules de las que ya no se consiguen fácil, un botón de nácar que encontramos en el mercado La Cruz, una hoja seca de naranjo del patio, un pedazo de cordón de color verde y una pequeña figura de barro de una paloma que Valentina había recibido de una señora en la feria del Santuario de la Virgen de Guadalupe un 1 de diciembre 2 años antes. La paloma de barro. La tomé en las manos. Es pequeña, cabe en el centro de la palma. Tiene las alas apenas desplegadas, en ese momento entre estar quieta y volar. Valentina la había llamado la palomita de la abuelita, y me la había dado para que la guardara diciendo que así yo siempre iba a tener un pedacito de ella cerca. La sostuve en la palma de la mano con la manzanilla caliente todavía en la taza, en silencio en mi cocina de madrugada. Y sentí que algo se acomodaba en mi pecho, algo que se había estado moviendo sin encontrar su lugar desde octubre. No era el dolor de antes, era otra cosa. Era una especie de quietud firme y clara, del tipo que viene cuando uno ya tomó la decisión real, la que viene de un lugar tan profundo que no necesita revisarse más. Doblé los papeles, los guardé en la lata, volví a poner la palomita en la cajita de cedro. Me tomé el té hasta el final, lavé la taza, la puse a escurrir, y me fui a dormir con la resolución de que al día siguiente iba a hacer lo que tenía que hacer, aunque me temblaran las manos. Esa misma mañana llegó la aliada que yo no estaba esperando. Se llamaba Renata García Vidal. Era maestra de 4º año en la escuela primaria Benito Juárez, donde Valentina iba a 2º, y me la mandó Dios en forma de una llamada de teléfono a la casa de Roberto a las 8 de la mañana. Lorena me lo contó esa misma tarde, todavía con la expresión alterada de quien recibió una llamada que cambió algo en su cabeza. La maestra Renata había llamado para preguntar por Valentina. Había notado los cambios de comportamiento durante semanas y tenía una formación específica en detección de situaciones de riesgo en infancia. Le había dicho a Lorena, con mucho cuidado pero con mucha claridad, que lo que observaba en Valentina coincidía con patrones que ella había aprendido a reconocer en su capacitación, que no estaba haciendo acusaciones, pero que si la familia necesitaba orientación, ella conocía el proceso y podía acompañarlos. Cuando Lorena me lo contó por teléfono, noté algo nuevo en su voz. Era el principio de un quiebre, el primer resquicio de la resistencia cediendo.
Le pedí a Lorena que me diera el número de la maestra Renata. Hablé con ella esa misma tarde. Era una mujer directa, calmada y muy bien informada sobre el proceso institucional en Querétaro. Me dijo que había casos similares que habían salido adelante precisamente porque alguien de la familia había documentado y persistido. Me preguntó qué evidencia teníamos. Le hablé de la grabación, de mis notas, de los cambios de comportamiento de Valentina. La maestra Renata hizo silencio un momento. Luego me dijo: «Señora Marta, con lo que usted describe, no solo deben ir al DIF, deben presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público y deben ir con la grabación». Le pregunté si ella estaría dispuesta a hablar con el DIF o con el Ministerio Público sobre lo que había observado en Valentina en la escuela. Hubo una pausa que duró lo suficiente para que yo contuviera el aliento. «Sí», dijo la maestra Renata, «estoy dispuesta». Esas dos palabras me llenaron los ojos de lágrimas que no me dejé caer porque estaba de pie en la cocina con el teléfono en la mano y necesitaba ser fuerte. Esa noche, por primera vez desde octubre, dormí de corrido hasta las 6 de la mañana. Ya no estaba sola. Y Aurelio, que creía haberme acorralado con sus abogados y sus insinuaciones sobre mi estado mental, estaba a punto de descubrir lo que aprende tarde cualquiera que subestima a una abuela con un motivo que vale la pena y aliadas que saben lo que hacen. El tiempo se acababa, pero ahora corría a mi favor. La denuncia ante el Ministerio Público la presentamos un martes a primera hora de la mañana. Fuimos Roberto, Lorena, la maestra Renata y yo. Lorena había cruzado la noche anterior su propio umbral de certeza. Ese momento que no se puede explicar del todo de manera racional, pero que quien lo ha vivido reconoce. El momento en que el amor de madre que necesita que todo esté bien, cede ante el amor de madre que necesita proteger al hijo, aunque todo lo que ha creído se derrumbe. Me lo dijo por teléfono la noche anterior con una voz que era un hilo y que yo sostuve con las dos manos desde el otro lado de la línea. Me dijo: «Suegra, cuénteme todo desde el principio. Necesito escucharla completo». Y yo le conté todo, desde mi visita al DIF, hasta la maestra Renata, hasta los papeles de la lata de manteca, hasta la grabación de los 47 segundos que su marido le había mostrado meses atrás y que ella había preferido no escuchar de nuevo. Esa noche, Lorena escuchó la grabación. Lo que sentí al otro lado del teléfono cuando terminaron los 47 segundos no fue el sonido de un llanto. Fue algo más profundo que el llanto. Era el sonido de una madre reconociendo lo que no había querido reconocer y eligiendo, con todo el dolor que eso cuesta, mirar la verdad de frente. «Voy con ustedes al Ministerio Público», me dijo cuando pudo hablar. El edificio del Ministerio Público quedaba en una calle menos amable que la del DIF, con ese ambiente institucional de los lugares donde se tramita la justicia que tiene algo de frío y de urgente al mismo tiempo. Llegamos a las 8:45. Había otras personas esperando con sus propios asuntos. Nos atendieron a las 10:20. El agente del Ministerio Público que nos recibió era un hombre de unos 50 años, con cara de cansancio profesional y un escritorio cubierto de expedientes que parecían estar en equilibrio milagroso. Se llamaba Agente Velasco. Nos escuchó con la expresión neutral de alguien que ha aprendido a no mostrar lo que piensa mientras recopila información. Roberto presentó la grabación. El agente Velasco la escuchó con unos audífonos, en silencio, sin cambiar la expresión. Cuando terminó, escribió algo. Luego leyó mis notas mecanografiadas que yo había pasado en limpio a la máquina de escribir eléctrica que tengo desde los años 90, porque no me fío de los papeles escritos a mano para asuntos oficiales. Luego escuchó a la maestra Renata, que presentó un informe escrito de sus observaciones sobre Valentina durante el ciclo escolar, con fechas específicas y descripción de comportamientos, redactado con la precisión de una persona que sabe para qué sirve un documento en un proceso legal. Cuando terminó de revisar todo, el agente Velasco nos miró a los cuatro. «Tienen evidencia», dijo. «La grabación es fundamental. El informe de la maestra también. Lo que vamos a hacer es iniciar una investigación formal.
Necesito que la niña sea evaluada por una psicóloga forense. Y voy a girar una solicitud al DIF para que emitan su propio informe de evaluación del entorno familiar. Le pregunté cuánto tiempo tomaría todo esto. Me dijo que dependía de muchos factores, que el proceso tenía sus tiempos, pero que con la evidencia que teníamos, la investigación iba a avanzar. Antes de salir de esa oficina, el agente Velasco me miró con una expresión diferente a la neutral de antes. Me dijo: «Señora, hizo bien en documentar. Eso hace la diferencia». Sé que son palabras sencillas, pero las guardé como se guarda algo valioso. Tengo que hacer una pausa aquí porque lo que sigue fue lo más difícil. Antes de contártelo, necesito saber si sigues conmigo. Deja un comentario con la ciudad donde estás esta noche. O si es de madrugada donde te encuentras, dímelo también, que yo los leo todos. Si esta historia te está moviendo algo, dale tu like antes de seguir. Suscríbete para que no se te pierda la conclusión, porque lo que pasó en esa casa, cuando Aurelio recibió la notificación del Ministerio Público, cambió todo para siempre. Aquí llega una historia nueva cada día. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Aurelio recibió la notificación del Ministerio Público un jueves. Yo no estaba en la casa cuando llegó. Estaba en la casa de Roberto, sentada con Valentina en la cocina, mientras ella hacía su tarea de matemáticas. Fue la primera tarde en mucho tiempo que estuve sola con mi nieta, y la primera vez en meses que la sentí, aunque sea por momentos, parecida a la niña que era antes. Me pidió que le explicara las sumas conllevadas, y yo se las expliqué con frijoles que puse sobre la mesa, uno por uno, como me lo enseñaron a mí cuando era chica. Se rió 2 veces. La segunda vez que se rió, noté que el sonido le salía sin esfuerzo, sin ese cuidado que tienen los niños que han aprendido que las emociones grandes atraen atención. Ese sonido de la risa de Valentina saliendo sola fue lo que me llenó de fuerzas para lo que vino después. Cuando llegué a la casa esa noche, Aurelio estaba en la sala con los papeles de la notificación en la mano. Me miró cuando entré, y por primera vez en 34 años de matrimonio, la máscara no estaba perfectamente colocada. Había algo detrás de los ojos que yo no había visto antes. No era remordimiento, no era vergüenza. Era algo más parecido a la ira de alguien que ha perdido el control de una situación que creía dominar completamente. Me dijo que lo que yo había hecho era una traición, que había destruido nuestra familia, que el abogado ya estaba trabajando en la manera de impugnar todo, que la grabación tenía problemas de legalidad, que lo que Valentina pudiera decir era la fantasía de una niña que sus padres habían manipulado, que yo iba a lamentar esto. Lo escuché, no lo interrumpí. Cuando terminó, le dije que no me arrepentía de nada. Esa noche me fui a dormir a la casa de Esperanza, mi hija. Le había llamado antes de llegar a casa para avisarle que necesitaría un lugar donde quedarme algunos días. Esperanza, que en los días anteriores había ido pasando por su propio proceso de asimilar la información, me recibió con una taza de chocolate caliente y sin preguntas. Eso fue suficiente. Al día siguiente, Roberto fue a recoger mis cosas esenciales de la casa mientras Aurelio no estaba. El cuaderno azul ya no existía. Solo existían los papeles de la lata de manteca que yo había llevado conmigo. La lata la dejé en la alacena, vacía. La cajita de cedro con los tesoros de Valentina también la llevé. La evaluación psicológica de Valentina con la psicóloga del Ministerio Público se realizó 2 semanas después de presentar la denuncia. Fue un proceso diseñado para que la niña se sintiera segura, en una sala con juguetes y colores amables, con la psicóloga y sin nadie de la familia presente. Roberto y Lorena esperaron afuera durante 1 hora y media. Yo esperé también, sentada en esa silla de plástico que ya conocía bien, con el rosario en la mano y los ojos abiertos y el corazón haciendo su propio ruido sordo. Cuando salieron de la sala, la psicóloga, una mujer joven de apellido Orozco, con una calma profesional que transmitía competencia, habló con Roberto y Lorena en privado durante 20 minutos. Luego se asomó al pasillo donde yo esperaba y me hizo un gesto para que me acercara. Me dijo que Valentina había podido hablar.
que lo que había dicho era consistente, específico y concordante con lo que los reportes previos describían, que el informe estaría listo en los días siguientes y que fortalecería significativamente la denuncia. Luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que Valentina le había pedido que le dijera a su abuela que ella había sido valiente. El pasillo del Ministerio Público no es un lugar donde uno llora. Es un lugar de linóleo gris y tubos de luz fluorescente y pasos que van y vienen con urgencia. Pero yo lloré ahí de todas formas, de pie junto a la pared, con el rosario en la mano, porque había cosas que no podían esperar el lugar adecuado para salir. Valentina había sido valiente, de una valentía que yo no hubiera tenido a los 7 años, de una valentía que la mayoría de los adultos no tienen a ninguna edad. Lo que siguió en las semanas posteriores fue el proceso institucional desplegándose en todos sus frentes al mismo tiempo. El DIF emitió su informe de evaluación, que fue contundente. El Ministerio Público procedió con la investigación y giró una orden de presentación para Aurelio. El abogado de Aurelio intentó impugnar la admisibilidad de la grabación, argumentando que había sido obtenida sin consentimiento. Pero el agente Velasco me había explicado desde el principio que en México, una grabación obtenida por uno de los participantes en la conversación tiene valor probatorio, y así lo determinaron. Aurelio fue citado a comparecer. No voy a mentirte diciéndote que ese día no me temblaron las manos. Me temblaron. Llevaban temblándome intermitentemente desde octubre, y para ese punto yo ya había aprendido a funcionar con el temblor, a no esperar que se calmara para hacer lo que había que hacer. Fui con Roberto al Ministerio Público el día en que Aurelio debía presentarse. No fui para verlo. Fui porque necesitaba estar cerca de mi hijo y porque había cosas que el agente Velasco había pedido que yo confirmara en persona. Aurelio llegó con su abogado, un hombre de traje oscuro con cara de pocos amigos. Aurelio mismo llegó vestido con sencillez, con esa modestia calculada que yo ahora podía leer sin ninguna dificultad. Llegó con la expresión de alguien que tiene muy ensayada la cara que va a poner y que confía en que esa cara ha funcionado toda su vida y va a seguir funcionando. Me vio en el pasillo. Fue un segundo. Cruzamos la mirada como se cruzan las personas que conocen toda la historia que hay entre ellas y saben que están en el final de algo. Su abogado lo tomó del brazo y entraron al despacho. Yo me quedé en el pasillo con Roberto. Lo que pasó adentro me lo contó el agente Velasco después. Aurelio negó todo en un principio. Dijo que la grabación era manipulada, que Valentina había sido influenciada por sus padres, que yo era una mujer mayor con problemas de memoria que había construido una historia sin fundamento. El agente Velasco le presentó el informe de la psicóloga forense. Le presentó el informe del DIF. Le presentó el testimonio escrito de la maestra Renata. Le presentó mis notas, fechadas, específicas, detalladas. Y luego le presentó algo que yo no sabía que existía hasta ese momento, algo que el agente Velasco había descubierto en el proceso de investigación. Un antecedente. Otra denuncia, de años atrás, en otro estado, que había sido archivada, pero que no había desaparecido. Una familia diferente. Una niña diferente. Una acusación que en su momento no pudo sostenerse sola, pero que ahora, junto con todo lo demás, formaba un patrón. La negativa de Aurelio empezó a hacerse agua. Quiero explicarte algo sobre ese momento porque es importante. No fue como en las películas. No hubo un instante dramático de derrumbe total donde todo se ilumina y la verdad cae como un rayo. Fue más parecido a ver cómo el hielo se derrite, lento, con resistencia, primero negando, luego minimizando, luego reenmarcando. Fue un proceso feo y largo y sin nada de elegancia. Pero al final de ese proceso, cuando el abogado pidió un receso y salió al pasillo con cara de quien acaba de recibir información que cambia la estrategia, yo supe que algo había cedido dentro del cuarto. El agente Velasco salió después y habló con Roberto en voz baja. Vi que Roberto cerraba los ojos por un momento y los abría con la expresión de alguien que lleva mucho tiempo esperando que ocurra algo.
Y cuando por fin ocurre, no sabe si lo que siente es alivio o agotamiento, o las dos cosas mezcladas en un solo golpe. Me acerqué. El agente Velasco me miró. «Vamos bien, señora Marta», me dijo. Esa tarde se dictó una medida cautelar que prohibía a Aurelio acercarse a Valentina, a la escuela donde estudiaba, a la casa de Roberto y Lorena y a mí. Las medidas cautelares no son la resolución final, pero son la primera forma concreta en que el sistema dice: esto es serio, esto tiene consecuencias, este niño o esta niña merece protección mientras se resuelve el proceso. Valentina estaba protegida. No completamente, no para siempre todavía, pero protegida. Esa noche, Roberto me llamó para decirme que Valentina había preguntado si el abuelo iba a poder seguir yendo a la casa. Le habían dicho que no, que había una orden, que no podía acercarse. Roberto me dijo que Valentina se quedó callada un momento. Luego preguntó: ¿fue la abuelita? Roberto le dijo que sí, que su abuela había sido quien había empezado todo. Valentina dijo: ya sé, yo supe que lo iba a hacer. Tengo que parar aquí porque el pecho se me cierra de emoción. Esas palabras de Valentina, yo supe que lo iba a hacer, las llevo grabadas en el corazón desde ese día. Antes de seguir, necesito pedirte algo. Si tienes cerca a un niño o a una niña que ha cambiado de una manera que no entiendes bien, no esperes. Confía en tu instinto. Busca ayuda. Deja que los sistemas imperfectos hagan su trabajo aunque sean lentos. Dale like si esta historia te ha enseñado algo. Comparte con alguien que necesite escucharla. Suscríbete porque mañana hay una historia nueva y quizás sea la que alguien que quieres necesita oír. Y dime en los comentarios qué sientes en este momento. Ahora déjame contarte cómo terminó. El proceso legal continuó durante meses. El Ministerio Público formalizó los cargos. La investigación avanzó con el peso de todas las evidencias acumuladas, más el antecedente descubierto. El abogado de Aurelio intentó varias estrategias que el agente Velasco y la psicóloga Orozco fueron neutralizando una por una con la paciencia burocrática de quien conoce el terreno mejor que el adversario. Aurelio fue vinculado a proceso. Para quienes no conocen el sistema de justicia penal mexicano, eso significa que el juez determinó que había suficientes indicios para continuar el proceso y que Aurelio debía enfrentar cargos formales. No es una condena todavía, pero es la puerta por donde entra la justicia. La familia respondió de maneras distintas. Esperanza, mi hija, terminó creyéndome completamente cuando leyó el informe de la psicóloga forense. Vino a buscarme a la casa de Roberto, donde yo me había quedado a vivir durante ese periodo, y me abrazó sin decir nada durante un rato largo. No hicieron falta palabras. Martín tardó más, mucho más. Hay personas que cuando han elegido un lado, tardan en reconocer que eligieron el equivocado, no por maldad, sino porque el ego tiene sus propias defensas. Martín al final hizo el camino, pero fue un camino largo, y hay cosas entre nosotros que todavía están en proceso de sanar. Lorena fue la transformación más grande que vi en todo ese tiempo. La mujer que al principio no podía escuchar la grabación porque era demasiado, fue construyendo una fortaleza de acero en los meses del proceso. Se convirtió en la aliada más feroz de su hija. Iba a cada cita con el DIF, a cada reunión con el Ministerio Público, con los cuadernos bien ordenados y las preguntas precisas de quien ha decidido que esto no va a quedar sin resolución aunque le cueste todo. Vi en Lorena durante esos meses algo hermoso y terrible al mismo tiempo, que es el amor de madre que descubre que fue engañado y que convierte esa traición en combustible para proteger. Roberto cargó su propia culpa durante todo ese tiempo. La culpa de haber tardado en actuar, la culpa de haber convivido con la situación más tiempo del que podía perdonarse. No la cargo con él porque esa culpa es comprensible y humana, y no le corresponde a él sino a la persona que creó las condiciones para que todo ocurriera. Pero la cargó. Y yo lo vi cargarla y lo acompañé como pude con café de olla y con presencia y con las palabras que podía encontrar, que no eran muchas pero eran honestas. Y Valentina, mi nieta Valentina,
la paloma de barro con las alas entre quieta y volando. Han pasado más de 11 años desde esa noche de octubre del 2013 en la cocina de Roberto. Estamos en el verano del 2024 y Valentina tiene 18 años. Hace unos meses terminó la preparatoria con honores. Quiere estudiar psicología. Cuando me lo dijo por teléfono con esa voz que ya tiene los tonos de mujer joven que se está construyendo a sí misma con plena conciencia de lo que eligió, tuve que sentarme porque me flaquearon las rodillas de la emoción. Le pregunté por qué psicología. Me dijo que porque quería entender cómo funcionan las personas por dentro y porque quería algún día poder ayudar a niños que pasaron por lo que ella pasó. Me quedé callada un momento. Luego le dije que iba a ser la mejor psicóloga del mundo. Se rió, con esa risa que salió libre de su garganta esa tarde de los frijoles y las sumas conllevadas, que ya nunca más se ha guardado. El camino entre esa noche de octubre y este verano del 2024 no fue un camino recto. Fue el tipo de camino que tiene curvas y piedras, y a veces parece que regresa sobre sí mismo antes de avanzar. Valentina tuvo 2 años de terapia con una psicóloga especializada que el DIF canalizó primero y que después la familia siguió cubriendo. Hubo meses difíciles. Hubo pesadillas que regresaron cuando creíamos que se habían ido para siempre. Hubo días en que la vi callarse de golpe en medio de una conversación como si algo la jalara hacia adentro. Pero también hubo los primeros días en que se quedó a dormir en mi casa otra vez. El primer sábado que volvimos al mercado. La cruz a tomar el agua de limón con chía en el puesto de doña Felipa, que ya está más viejita pero sigue ahí con su agua y sus chismes. El primer cumpleaños de Valentina que celebramos en mi casa, con pastel de 3 leches que yo hice desde cero, con los 8 primos corriendo por el patio de los naranjos y la bugambilia trepándose sin permiso hasta el 2º piso como siempre lo ha hecho. Pequeñas normalidades que saben a milagro cuando las habías perdido. La cajita de cedro de los tesoros de Valentina sigue en mi cocina. Ya no caben todas las piezas de manera cómoda porque a lo largo de los años ha seguido trayéndome cosas que encuentra bonitas. La palomita de barro con las alas entre quieta y volando está en el centro, rodeada de todo lo que vino después. A veces Valentina viene a la cocina y la abre y revisa las piezas como hacía de chiquita, nombrando cada una con su historia, y yo me siento frente a ella y la escucho y soy más feliz en esos momentos que en ningún otro. Tengo que hacer una pausa aquí, porque lo que estoy a punto de decirte viene del lugar más hondo que tengo. Después de 11 años cargando esta historia, finalmente puedo contarla completa. Y si llegaste hasta aquí, si te quedaste conmigo a través de todos estos bloques, quiero que sepas que eso significa más de lo que puedo expresar. Dime en los comentarios cómo estás, qué sientes ahorita. Y si hay alguien en tu vida, una abuela, una mamá, una tía, que está peleando sola por un niño o una niña, comparte esta historia con ella hoy mismo, porque a veces lo que alguien necesita para dar el siguiente paso es saber que otra persona ya lo dio y que sí se puede. Dale like si llegaste hasta aquí, suscríbete si no lo has hecho. Aquí hay una historia nueva cada día. Ahora déjame terminar de contarte. Lorena y Roberto siguieron juntos. No digo que fue fácil. La culpa, la pregunta de cómo no lo vieron antes, el proceso de entender que Aurelio los había manipulado a ellos también, con la misma eficiencia con que manipulaba a todos. Todo eso tomó años de trabajo silencioso y de terapia y de conversaciones difíciles. Pero los vi elegirse una y otra vez en el proceso, y eso me parece más mérito que si hubiera sido fácil. Esperanza se convirtió en mi aliada más cercana después de todo esto. Hay cosas que une a las personas de maneras que los buenos tiempos no pueden igualar. Martín hizo su camino de vuelta, como ya dije, más lento y con más tropiezos, pero lo hizo. Hay entre nosotros un entendimiento tácito de lo que ocurrió y de lo que cada uno hizo y no hizo, y ese entendimiento es la base desde donde estamos reconstruyendo. Consuelo, mi hermana, la de los ojos tan negros que mi mamá dijo que le había robado la noche al cielo, no puede saber lo que pasó porque murió hace muchos años. Pero hay noches en que pienso en ella y siento que en algún lugar donde las cosas difíciles se entienden de manera diferente,
Ella sabe que esta vez yo no miré para otro lado. Aurelio fue condenado. No me voy a extender en los detalles, porque esta historia no es sobre él. Fue condenado por el proceso penal mexicano a una pena de privación de libertad. El proceso tomó más de 2 años desde la denuncia hasta la sentencia, con todos los recursos legales que su abogado interpuso y todos los procedimientos que el sistema requiere. Fue un camino largo y a veces desesperante, pero llegó a su final. Cuando el agente Velasco me llamó para informarme de la sentencia, yo estaba en mi cocina haciendo café de olla con canela, como hago todas las mañanas. Me apoyé en el fregadero mientras escuchaba. Le di las gracias. Colgué el teléfono. Luego me fui al patio. Me senté en la silla de plástico bajo el naranjo y miré el cielo azul de Querétaro durante un buen rato sin pensar en nada. No sentí alegría exactamente. No sentí esa satisfacción de las películas donde la música sube y el cielo se ilumina. Sentí algo más parecido al final de un peso físico que has cargado tanto tiempo que ya no sabrías cómo moverte sin él, y de repente lo sueltas y el cuerpo tiene que aprender de nuevo cómo se camina sin ese peso en los hombros. Sentí que algo había terminado, y sentí que algo podía comenzar. Ahora quiero hablarles directamente. A ti que estás escuchando esto esta noche, a quienes sean. Si eres una abuela, o una mamá, o una tía, o cualquier mujer mayor que tiene una sospecha que no puede nombrar del todo todavía, que nota cambios en un niño que todos los demás explican de otra manera. Confía en ese instinto. Las mujeres de mi generación aprendimos a dudar de nuestra intuición porque el mundo nos enseñó que éramos exageradas o dramáticas o demasiado emocionales. Eso es mentira. El instinto de protección de una madre o de una abuela es uno de los instrumentos de precisión más finos que existe. Cuando te dice que algo no está bien, escúchalo. No le pidas al mundo que lo valide antes de empezar a actuar. Observa los cambios de comportamiento. Los niños que cambian de pronto, que se vuelven callados cuando eran ruidosos, que dejan de comer, que tienen pesadillas, que se aferran con una fuerza que no corresponde al momento, que aprenden a hacerse pequeños en presencia de cierta persona, te están diciendo algo. No siempre pueden decirlo con palabras. A veces lo dicen con el cuerpo, con el sueño, con el apetito, con la manera en que miran o no miran a alguien. Aprende a leer ese lenguaje. Documenta. Yo aprendí eso de manera intuitiva con mi cuaderno azul y mis papeles en la lata de manteca, pero quiero que lo sepas con todas las letras. Cuando vas a las autoridades con fechas, nombres, incidentes específicos y observaciones detalladas, tu denuncia tiene otro peso. No dependas solo de la palabra. Escribe, guarda, fecha todo, busca al DIF. En cada municipio de México hay una oficina del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. No es perfecta, los tiempos son desesperantes a veces, pero tiene personas como la licenciada Patricia Solís que escuchan y que saben qué hacer con lo que escuchan. Presenta una denuncia ante el Ministerio Público. No esperes tener todo perfecto para hacerlo. Ve con lo que tienes y deja que el proceso construya el resto. Busca aliados. Yo encontré a la maestra Renata cuando ya creía que estaba completamente sola. Los aliados existen. Hay maestras, enfermeras, trabajadoras sociales, vecinas, familiares que están esperando que alguien les dé una señal para unirse. No tienes que hacer esto completamente sola, aunque al principio se sienta así. A quienes tienen hijos y no quieren ver. Lo entiendo. De verdad lo entiendo porque yo misma lo hice durante meses. Pero quiero que escuches esto. El amor a tus hijos no está en proteger al adulto que les hace daño. El amor a tus hijos está en elegirlos a ellos, siempre, aunque esa elección derrumbe todo lo que creíste que era tu vida. Los niños no olvidan a quien los creyó, y no olvidan a quien no los creyó. El tiempo que no actúas es tiempo que tu hijo o hija carga solo algo que no le corresponde cargar. A quienes pasaron por algo parecido a lo que pasó Valentina cuando eran pequeños. Los escucho. Siempre debieron haber tenido a alguien que los creyera. No fue su culpa. No es su culpa. Y si todavía cargan eso,
sin haber hablado con nadie, quiero que sepan que nunca es demasiado tarde para buscar ayuda. Los psicólogos y las instituciones existen también para ustedes. No para el pasado solamente, sino para el presente, para construir desde ahora con el apoyo que merecieron siempre. Y a quienes tienen miedo de hablar. Yo sé lo que cuesta. Sé que el mundo puede dudar de ti, que la familia puede volverse en tu contra, que las instituciones son lentas y a veces frías, que la persona que lastima tiene su reputación intacta y su red de aliados y su manera de hacer que la que habla parezca la que miente. Todo eso es real. Y también es real que el silencio tiene un costo que siempre lo paga el más pequeño. Valentina me preguntó si la iba a creer aunque supiera cosas feas. Los niños que están en una situación así necesitan que alguien les diga que sí, que alguien actúe como si ese sí fuera verdad. Tú puedes ser ese alguien. Valentina tiene 18 años y quiere estudiar psicología. Eso es lo que pasa cuando alguien habla y alguien escucha, y el sistema, aunque lento e imperfecto, cumple su función. Eso es lo que está en juego cuando callamos. Hace unos días, Valentina vino a visitarme un sábado por la mañana. Llegó con pan dulce de la panadería nueva que abrió cerca de la parroquia de Santiago, y con esa energía suya que llena los cuartos, que ahora reconozco como la energía de quien está volviendo a ser el que siempre fue. Nos sentamos a la mesa de siempre con el café de olla y el pan dulce y el sol de la mañana entrando por la ventana de la cocina. Me dijo que quería enseñarme algo. Sacó de su mochila un cuadernillo pequeño, de esos de tamaño media carta, con una paloma dibujada en la portada. Una paloma con las alas completamente abiertas, ya no entrequieta y volando sino en pleno vuelo. Me dijo que lo había hecho ella, que en la terapia le habían enseñado a dibujar lo que sentía y que esto era lo que sentía ahora. Lo tomé en las manos, lo miré. La paloma de las alas abiertas, dibujada con plumón negro sobre papel blanco por las manos de mi nieta de 18 años, que de niña me traía piedras de colores del mercado para guardarlas en la cajita de cedro. No pude decir nada por un momento. Luego le dije que era la cosa más hermosa que había visto en mucho tiempo. Valentina me miró con esos ojos oscuros que tienen dentro todos los años que pasó y todos los años que tiene por delante. «Abuelita», me dijo, «gracias por creerme». Nada más. Esas 4 palabras las llevo conmigo a donde quiera que vaya desde ese sábado, junto con la palomita de barro en la cajita de cedro y el recuerdo de los adoquines rosas del centro histórico de Querétaro bajo nuestros pies en los sábados del mercado, y el olor a café de olla, que es el olor de mi cocina y de mi vida, y de todas las mañanas que siguen amaneciendo después de las noches más oscuras. La palomita de barro sigue en la cajita. Sigue teniendo las alas entre quieta y volando. Pero ahora sé que ese instante entre quieto y en vuelo no es duda ni miedo. Es el momento exacto antes de lanzarse. El momento en que todavía es posible todo. Valentina ya voló. Si te quedaste conmigo a través de los 5 bloques de esta historia, desde el primer momento en aquella cocina de octubre del 2013, hasta este sábado de mañana con café y pan dulce y la paloma dibujada, quiero pedirte una última cosa. Deja un comentario con la palabra valiente. Solo esa palabra. Porque solo quien escuchó la historia completa va a entender por qué esa es la palabra que describe todo lo que ocurrió aquí. Valentina fue valiente. Roberto fue valiente. Lorena fue valiente cuando eligió la verdad. Y si tú estás en este momento peleando una batalla parecida, tú también puedes serlo. Dale like a esta historia si te llegó al corazón. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día, y quizás la de mañana sea exactamente la que alguien que quieres necesita escuchar hoy. Comparte si conoces a alguien que está cargando algo parecido a lo que cargaba yo en octubre del 2013, y todavía no sabe que tiene la fuerza para seguir. Y dime desde dónde nos estás viendo esta noche. ¿Qué ciudad? ¿Qué estado? Quiero saber que no estoy contando esta historia sola. Cuídense mucho por allá, con todo el amor de esta abuela al corazón del tuyo.